Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de la entropía y de la información. Vamos a hablar de la relación que hay entre la entropía y todo lo que se ha hablado de la teoría de la información, todo el desarrollo de la teoría de la información. A ver, la teoría de la información, su objetivo es medir la cantidad de información de todo posible mensaje y realizarlo de forma óptima. Bien, hay una unidad de memoria, los ordenadores, como ya sabéis, que es un bit. Un bit es un espacio de memoria que puede tomar el valor o bien 0 o bien 1. De tal forma que con un bit podríamos representar dos símbolos. Por ejemplo, el 1, si elegimos el 1, pues podríamos representar un símbolo cualquiera, la X, por ejemplo. Y con el 0 podríamos representar la Y, por ejemplo, de un abecedario, de un alfabeto en general. Bien, el código ASCII tiene 256 caracteres, es decir, es capaz de escribir 256 caracteres con bits. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues tendrá que utilizar ¿Cuántos bits va a utilizar si valen 1 o 0 para poder generar 256 caracteres? Como son dos posibles, pues dos posibles serían las variaciones con repetición de dos posibles valores, 0 y 1, tomados de 8 en 8. Es decir, esto es igual a 2 elevado a 8, que son 256. Es decir, que con 8 bits, que sería un byte, 8 bits es igual a un byte, podríamos representar 256 caracteres. Ahí está el alfabeto latino y demás símbolos. Es decir, con esto, por ejemplo, 2, 4, 6, 7 y 8, con esto lo que tenemos es que, y cada punto es un bit, es un 0 o un 1, tendríamos las variaciones con repetición. Son con repetición porque se puede, claro, puede repetir el 0 o el 1. Por ejemplo, este sería un código. Esto está asociado a un símbolo. Este estaría asociado a otro símbolo. Y este, por ejemplo, 01, 01, 01, 01, estaría asociado a otro símbolo. Es decir, podemos tener tantas ordenaciones de ceros y unos en un segmento de 8 bits, de tal forma que ese número de combinaciones, realmente son variaciones con repetición, da 256. Es decir, 2 elevado a 8 igual a 256. En general, si quisiéramos, en este caso, 2 elevado a 8 igual a 256, por ejemplo, si nuestro abecedario tuviera 32 letras y quisiéramos representar con ceros y unos esas 32 letras de nuestro abecedario, pues tendríamos que hallar el X, que sería el número de bits que deberíamos utilizar, sería 2 elevado a X igual a 32. En este caso, igual a 32 caracteres. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que X debe valer 5. O sea que esto sería 5 bits de información. Es decir, con 1, 2, 3, 4 y 5 tendríamos la capacidad de asignar uno de los 32 símbolos. Vale. Si el abecedario constara de 8 letras, pues tendríamos que hacer 2 elevado a x igual a 8, de tal forma que x es igual a 3, que serían 3 bits. Con estas cantidades podríamos generar 8 símbolos. Podríamos ordenar el ceros y unos hasta 8 veces. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? En la teoría de la información se hace objetivo medir la información. Es decir, vamos a ver la información, vamos a intentar medir la información
de forma objetiva. Y para ello vamos a echar mano de la probabilidad, de la teoría de la probabilidad. Entonces, en principio, podríamos asociar información y probabilidad, de tal forma que si la probabilidad es baja de que aparezca, de que un suceso se realice, entonces si la probabilidad es muy baja, pues eso significa que nos aporta mucha información. Por ejemplo, una probabilidad muy baja de ocurrir suceso podría ser, pues no sé, que la Tierra chocara contra la Luna. Eso sería una probabilidad de ese suceso, que lo llamamos XX, la probabilidad sería cero, o prácticamente, bueno, es cero. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es cero. Entonces esto nos produciría muchísima información, teóricamente infinita información, si nos dicen eso. Y si por el contrario tenemos otro suceso en donde la probabilidad es, el suceso I, donde la probabilidad es igual a 1 o cerca de 1, esto no nos va a proporcionar ninguna información. Por ejemplo, si tiramos una moneda que está trucada y siempre sale cara, pues no nos proporciona ninguna información porque ya sabemos de antemano, nos han dicho que la probabilidad es 1, ya sabemos de antemano que esa moneda va a salir siempre cara. Luego no nos proporciona ese resultado, no nos proporciona ninguna información. Por ejemplo, si la probabilidad de que salga cruz, en este mismo ejemplo, es 0, evidentemente, porque siempre va a salir cara, porque está trucada, sería algo maravilloso que en un lanzamiento saliera una cruz. Entonces eso nos proporcionaría mucha información, mucha información. Esto lo podemos ver, pues que fuera, por ejemplo, 0,99 la probabilidad de cara y 0,01 la probabilidad de cruz. Entonces aquí lo que tenemos es la probabilidad de que se produzca dos resultados posibles, de dos sucesos, uno de los dos sucesos, ¿no? Entonces, este nos va a proporcionar mucha información. Hombre, si sale cara, si sale cruz, por ejemplo, en un momento dado, hombre, nos proporciona mucha información, nos vemos sorprendidos. Si lanzamos la moneda y nos sale cara, pues tendremos muy poca información, porque ya lo sabíamos de antemano. Ese experimento no nos proporciona ninguna información adicional, ¿no? Entonces, eso es, en principio podemos partir de esto. Entonces, podemos partir hemos visto una relación entre probabilidad e información. Entonces, ¿cómo podríamos formalizar esto? Entonces, una forma de formalizar esto sería a través del concepto de cantidad de información. Cantidad de información. Y lo vamos a definir de la siguiente forma, definir de la siguiente manera. Previamente voy a definir un experimento aleatorio. Entonces, en un experimento aleatorio, la variable aleatoria puede tomar los siguientes valores. Por ejemplo, podría ser un dado. Entonces, x1, x2, xn. Si fuera un dado, pues serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, cada uno de estos valores tendríamos las probabilidades asociadas. A este sería P sub 1 de x1, a este sería P sub 2 de x2, puntos, y este sería P sub n de xn. De tal forma, claro, se tiene que cumplir que la suma desde i1 hasta n de las probabilidades pi de xi tiene que ser igual a 1. Luego, con esto que hemos visto anteriormente, la cantidad de información que nos proporciona el suceso xi, imaginemos este suceso, un suceso que está aquí en medio, xi, un suceso genérico. Entonces, la cantidad de información que nos proporciona el suceso xi se define como i1 es igual al menos logaritmo en base 2 de pi.
Como las probabilidades, no lo he dicho aquí, pero las probabilidades, la probabilidad de x, y, para todo i está comprendido entre 1 y 0, entonces lo que tenemos es, según esta definición, que se ajusta a este concepto que hemos visto intuitivamente. Entonces, el logaritmo en base 2 de una probabilidad, un valor de probabilidad que está entre 0 y 1, esto da un valor negativo. Por eso se pone el signo delante, para que tratemos con números positivos, la información como un número positivo, la cantidad de información. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí hemos visto que si sale el suceso x, y tenemos, y por ejemplo ese suceso de forma extrema, la probabilidad de i es igual a 0, la probabilidad de i es igual a 0, lo que tenemos es que la información de i va a ser igual al menos logaritmo en base 2 de p sub b, que p sub b vale 0. El logaritmo de 0, bueno, realmente matemáticamente no está definido, pero tiende a menos infinito. Con este menos delante, esto sería más infinito. Es decir, que los sucesos que tienen una muy baja probabilidad nos dan una información muy alta. Porque si sale, esto es en el límite, porque si sale, tendríamos un valor, quedaríamos completamente sorprendidos. Tendría un valor infinito, estaríamos infinitamente sorprendidos. Por el contrario, si x, y tuviera una probabilidad de 1, entonces la información sería igual a menos logaritmo de 2, la información de ese suceso, cuando pi vale igual a 1. En este caso, el logaritmo en base 2 o en cualquier base de 1 es igual a 0. Luego, con el menos delante se queda igual, 0. Luego no nos proporciona ninguna información. Este sería el suceso seguro. Un suceso seguro no nos proporciona ninguna información. Por ejemplo, si p sub i, vamos a poner aquí más ejemplos, si p sub i, un suceso con probabilidad p sub i fuera igual a 1 entre 32, la información que tendríamos sería igual al menos logaritmo en base 2 de p sub i, que es 1 entre 32. 1 entre 32, el logaritmo en base 2 de 1 entre 32. Como tiene un signo delante, esto por las propiedades de los logaritmos, podemos invertir la fracción que tenemos dentro y eliminar el signo por las propiedades de los logaritmos. Entonces tendríamos logaritmo en base 2 de 32, y el logaritmo en base 2 de 32 sería a lo que hay que elevar x para que te dé 32, ¿vale? Bueno, aquí lo estamos llamando información, ¿no? Aquí lo estamos llamando información, pues este es el valor del logaritmo, pues a lo que tenemos que elevar la base para que nos dé 32. Y esto es i sub i igual a 5. Porque 2 elevado a 5, efectivamente, es igual a 32. Luego, un suceso cuya probabilidad es 1 entre 32, decimos que objetivamente tiene una cantidad de información de 5. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si xy tuviera p sub i igual a una probabilidad de 1 entre 8, lo que tendríamos es que la información sería el menos logaritmo en base 2 de p sub i igual a 1/8, y eso sería, podemos quitar el signo e invertir la fracción, entonces tendríamos logaritmo en base 2 de 8, que eso es igual a 3. Luego aquí tendríamos una información de i de 5. De 3, perdón, hemos dicho. De 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a lo que hay que elevar la base para que te dé 8, a lo que hay que elevar la base para que te dé 8 es 3. 2 elevado a el nivel de información, esto es 8, pues hay que elevarlo a 3. ¿Vale? La función logarítmica es la función inversa de la exponencial, como ya sabéis. Entonces,
esta función de cantidad de información, pues la podríamos representar así. Si tenemos P sub i de un suceso, una probabilidad de un suceso xy, y aquí ponemos la cantidad de información, lo que tendríamos es que para una probabilidad de 1, lo que tendríamos es que la información es 0. Y conforme va bajando, esto va hacia acá, y conforme va bajando la probabilidad, va aumentando la información. Entonces tendríamos una curva así. Y conforme nos vamos acercando a 0, la información se va disparando. Y esto tendería hacia infinito. Para 0 tendríamos la asíntota, esto tendería a infinito. Para valores cercanos a 0 tendríamos un nivel de información muy alto. Esta sería la función de información según la probabilidad de que ocurra eso. Una vez que hemos definido la información de esta forma, podemos ya definir la entropía, que es el objetivo de este vídeo. Entonces podemos definir la entropía de la siguiente forma. La entropía. Entonces, la entropía se puede definir como, previamente, si tenemos un conjunto de sucesos posibles, x igual a x1, x2, xn. Por ejemplo, si fuera una moneda sería cara o cruz. Si es un dado, pues este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 8. El 6, perdón. Si fuera un dado de 20 caras, pues el 1, el 2, hasta el 20. Entonces, aquí tenemos n estados. En estados posibles. Asociado a unas probabilidades, como hemos visto antes, a su probabilidad. La probabilidad de cada estado. Esto es la probabilidad asociada a cada estado. Esto se denomina la función de probabilidad, la función de distribución de probabilidad, si lo queréis llamar así. Función de probabilidad o función de distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad. Entonces, y por supuesto, el sumatorio de I1 hasta n de P sub i es igual a 1. Y P sub i está comprendido entre 1 y 0. Entre 1 y 0. Bien, pues la entropía se va a definir como la media de la cantidad de información de los estados, pero esa media va a estar ponderada por sus respectivas probabilidades. Es decir, si tenemos n estados posibles, entonces va a ser la media, va a ser una media ponderada de los niveles de información de cada uno de los estados. Cada estado nos proporciona un nivel de información que no es más que el menos logaritmo en base 2 de el valor de la probabilidad asociada. Esto está asociado a una probabilidad 1, probabilidad 2, esta sería la función de distribución de probabilidad y esto es P sub n. Como hemos definido, pues decimos que la entropía de h de x, de todos los estados posibles, lo vamos a definir como la media ponderada de la cantidad de información. ¿Y ponderada por qué? Por las probabilidades. Luego tendríamos la información de que salga 1, de 1 sería logaritmo en base 2, x1, de la probabilidad de 1. La del suceso 2 sería el logaritmo en base 2 de la probabilidad de 2. Y puntos es más la probabilidad de n de P sub n. Vale, esto sería la suma. Pero nosotros estamos hablando de la media ponderada. ¿Cómo lo ponderamos? Lo ponderamos por unos coeficientes. ¿Y qué coeficientes van a ser? Los de la probabilidad de cada suceso o de cada estado. Entonces aquí tendríamos P sub 1, P sub 1, P sub 2 y P sub n. Y nos falta el signo menos, que va dentro, que viene en la definición de cantidad de información. O sea que esto sería menos y esto sería menos. Entonces, es una media ponderada, realmente, de la cantidad de información de los estados posibles. Aquí lo que nos está dando es
la información de todos los estados posibles. La información media de todos los estados posibles. Esto se puede comprimir y lo podemos definir como el sumatorio de i igual a 1 hasta n de, con el signo delante si queréis, o delante o detrás, da igual, de p sub i por logaritmo en base 2 de p sub i. Esa sería la entropía, que lo que nos da es la cantidad media de información. Luego lo veremos de un mensaje, por ejemplo, o la cantidad media de información pues de un experimento aleatorio. Cuanto más alta sea la entropía, mayor va a ser la información media que tiene la información media que tiene ese experimento aleatorio o un mensaje determinado. ¿Vale? Entonces, propiedades. Las propiedades son h de x, vamos a ponerlo en otro color, h de x siempre va a ser mayor o igual que 0. H de x va a ser siempre mayor o igual que 0. Puede ser igual a 0 si la probabilidad de 1, por ejemplo, de p sub 1 fuera 1 y la probabilidad de los restantes tienen que ser 0 para que el sumatorio este sea 1. Luego, en ese caso tendríamos, a ver, lo vamos a poner aquí. Si h de x es igual a 0, entonces lo que tenemos es que h de x, vamos a suponer que hay 3, entonces sería menos p sub 1 por logaritmo en base 2 de p sub 1 menos p sub 2 por logaritmo en base 2 de p sub 2 menos p sub 3 por logaritmo en base 2 de p sub 3. Entonces, vamos a suponer que este, por ejemplo, es 1. Y estos tienen que ser necesariamente 0. Entonces, esto sería menos p sub 1 por el logaritmo en base 2, p sub 1, el logaritmo en base 2 de 1. Menos 0 por el logaritmo en base 2 de 0. ¿Vale? Esto es 0. ¿Vale? El límite, claro, porque esto tiende a infinito. Bueno, con el menos delante, esto tendería a menos infinito. Con el menos delante sería infinito. Infinito por 0, pues queda ahí una indeterminación. Pero si aplicamos Hopital aquí, vemos que este límite, en el límite, esto vale 0. ¿Vale? Y esto aquí pasa lo mismo. 0, 0. Menos 0, 0. Y el logaritmo de 1, es igual a el logaritmo en base 2 de 1 es, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. ¿Vale? Porque si la base es 2, es a lo que hay que elevar en 2 para que te dé 1 el resultado. ¿A cuánto hay que elevar 2 para que te dé 1? Pues la única posibilidad es 0. 2 elevado a 0. Este es el valor del logaritmo. ¿Vale? Que es la función inversa de la función exponencial. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que, como hemos visto antes, el suceso seguro, esta información es nula, entonces lo que tenemos sería una suma de ceros. Luego, la entropía sería 0. Si uno de los estados tiene la probabilidad 1, la entropía media, es decir, la entropía, que es la información media, va a ser 0. Y en general, si p sub i, si todos los p sub i son mayores, bueno, si los p sub i toman probabilidades entre 0 y 1, ¿vale? Esta suma siempre va a ser mayor que 0. Luego, por eso decimos que el caso extremo es que la h de x va a ser 0 cuando existe lo que hemos explicado ahora, y si no existe esto, si no pasa esto, lo que tendremos es que la entropía va a ser mayor que 0. Es decir, que nos va a dar una información, la información media, que es la entropía. Y por otro lado, un caso muy interesante es si tenemos que una propiedad, si tenemos que p sub 1 igual a p sub 2
igual a P sub I igual puntos puntos igual a P sub N, si son iguales, lo que tenemos que... Vamos a ver qué valor toma la entropía. Vamos a ver qué valor toma la entropía cuando todas las probabilidades son iguales. Y efectivamente, si son todas iguales, este sumatorio tiene que ser de I1 hasta N. Bueno, aquí vamos a poner la PJ, por ejemplo. De I1 hasta N tiene que ser igual a 1, como siempre. Pero ahora son todas iguales. Son todas iguales. Entonces, si son todas iguales y hay N, necesariamente Pi va a ser igual a 1 partido por N. Si hay N estados aquí, en estados, y todas las probabilidades son iguales, pues la probabilidad de cada uno va a ser 1 entre N. 1 entre N. ¿Vale? El sumatorio de P sub I desde 1 hasta N, que es igual a 1 entre N, el sumatorio. Esto sería 1 más N, 1 entre N, más 1 entre N, más puntos, 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 1 entre N. ¿Cuántas veces? Pues N veces. N veces. ¿Vale? N veces. Entonces tendríamos la suma de N unos, que es N, y esto sería entre N. Son cocientes con el mismo denominador, son fracciones con el mismo denominador, y entonces se suman los numeradores y se divide entre el denominador que es común a todos ellos. Y esto es igual a 1. ¿Vale? O sea que se cumple. Tiene que ser 1 entre N. Entonces, en este caso, la entropía, ¿cómo va a ser la entropía? Pues la entropía la vamos a definir como aplicamos la definición de entropía, y entonces sería menos P sub 1. Bueno, vamos a verlo en el caso general. Entonces lo que tendríamos es que sería el menos sumatorio de P sub I por logaritmo en base 2 de P sub I, desde 1 hasta N. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A menos, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sumatorio de... Bueno, vamos a verlo por pasos. Aquí tenemos de I igual a 1 hasta N de P sub I. Pero P sub I, ¿cuánto es? 1 partido por N. 1 partido por N. Esto es P sub I. Y multiplicado por el logaritmo en base 2 de P sub I. ¿Y P sub I cuánto es? 1 partido por N. Muy bien. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Pues aquí lo que tenemos es lo siguiente. Menos 1 partido por N por el logaritmo en base 2 de 1 partido por N. Menos 1 partido por N del logaritmo en base 2 de 1 partido por N. Menos, puntos, 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 1 partido por N por el logaritmo en base 2 de 1 partido por N. Entonces, ¿cuántas veces? Como hemos visto aquí, esto es N veces. Tenemos esta suma N veces. Y esto entonces nos da, cada uno de estos factores está sumado con signo negativo delante N veces. Luego tendremos N que multiplica a 1 partido por N por el logaritmo en base 2 de 1 partido por N. Con el signo delante negativo. Esta N y esta N se cancelan y lo que nos queda es igual a menos logaritmo en base 2 de 1 partido por N. N es la cantidad de estados que hay. No se nos olvide. N es la cantidad de estados. Y esto es la probabilidad de cada uno de los estados. La probabilidad de cada uno de los estados. Luego, que es igual a... ¿Qué es esto? Es 1 partido por N. Luego, tenemos que esto sería logaritmo en base 2 de P sub I, que es 1 partido por N. Luego, sería la cantidad de información que nos proporciona uno de los estados. Sería la cantidad de información que nos proporciona uno de los estados. Si esto lo queremos, esto es mayor que 0, entonces si esto lo queremos poner de otra forma, podemos invertir el orden, entonces y eliminar el signo, entonces tendríamos logaritmo en base 2
de n, siendo n el número de estados. Número de estados posibles. Entonces, esta sería la entropía. El logaritmo en base 2 del número de estados posibles, cuando son equiprobables. La información que te da el estado 1 es esta. La que te da el estado 2 es esta. La que te da el estado n es esta. ¿Vale? Si todas son iguales, estos logaritmos son todos iguales, claro, la entropía media, la entropía que es la información media de la cantidad de información, pues tiene que ser la de uno de ellos. Tiene que ser la de uno. Si yo saco un 5 de nota en una asignatura, un 5 de nota en la segunda asignatura y un 5 de nota en la n asignatura, pues lo que tengo es, como las probabilidades son iguales, uno partido por, como es 5, 5, 5, 5, si yo hago la media, lo que vamos a tener es que mi nota media es de 5. Pues si la información que tengo es esto, del primer estado, del segundo estado, del tercer estado, que son iguales, la media correspondiente, la media que coincide con la media aritmética, porque no hay ponderación que valga, porque la ponderación sigue siendo la misma. Esta sería la media aritmética, en este caso. Entonces, lo que va a tener la entropía, que es una medida de la información, pues va a ser la misma que tiene uno de los estados correspondientes. Y matemáticamente se puede poner así. Uno de los estados correspondientes va a ser menos logaritmo en base 2 de pi, y en este caso va a ser logaritmo en base 2 del número de estados, siempre que las probabilidades sean iguales. ¿Vale? Esto es muy importante, porque en física y en química se utiliza este concepto de entropía. Bien, pero sigamos en lo que estamos. Entonces, es la entropía al final, ¿qué es? Es la cantidad media, ya lo hemos repetido muchas veces, pero lo decimos otra vez, la entropía es la cantidad media de información, que tiene un conjunto de estados con su distribución de probabilidad asociada. La entropía se mide en bits. La entropía se mide en bits, porque la cantidad de información se mide en bits y la entropía no es más que una media ponderada. Luego se mide en bits. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un dado con 16 caras y no está trucado, ¿vale? Entonces, la entropía de que va a ser la información media por resultado, la entropía va a ser igual aquí, que salga 1, pues va a ser 1 entre 16, que salga 2, 1 entre 16, y que salga 16 es 1 entre 16. Entonces, siguiendo esto de aquí, esta parte de azul que hemos visto para cuando los valores de las probabilidades son iguales, lo que tenemos es que la entropía será el logaritmo en base 2 del número de estados, que es igual a 16, en este caso. Entonces, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Estos serían 4 bits de información media. O, si queréis, sería h de x igual al menos logaritmo en base 2 de p sub i, que es 1 entre 16. Es lo mismo. Quitamos el signo, invertimos, hacemos el recíproco de esta fracción. Entonces esto sería el logaritmo en base 2 de 16, que es 4 bits. Muy bien, hemos visto, por tanto, que la entropía de un dado con 16 caras es igual a 4 bits, que coincide con la cantidad de información de obtener uno de los 16 resultados, que es la misma para cada uno de los 16 resultados. Entonces, vamos a dar un salto. Entonces,
para entroncar ya con, bueno, ya estamos dentro de la teoría de la información, pero para introducirnos un poco más. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Los resultados posibles de un dado de 6 caras, dado de 16 caras, lo que vamos a tener son los resultados. Tenemos 16. Bien, podemos preguntarnos ahora lo siguiente. A nosotros nos dicen, aquí hay un dado con 16 caras y cada una de las caras son equiprobables, lo que hemos visto aquí. Entonces, ¿cuál sería la información que tiene, cuál es la información que tiene un suceso? Hay 16 estados, pues un estado correspondiente, por ejemplo, vamos a ver el 6. ¿Cuál es la probabilidad? Esa. Hemos visto que es la cantidad de información que tiene cada uno de ellos, que son 4 bits. Y cada uno de ellos tiene 4 bits. Luego, la entropía, que es la información media de todas ellas, es igual a 4 bits, porque las probabilidades son porque cada uno de los estados son equiprobables. Entonces, podemos decir, bien, ¿cuántas preguntas podemos hacer? Preguntas binarias, es decir, de sí o no, porque estamos tratando de forma binaria el asunto. De sí o no. ¿Cuántas preguntas binarias podemos realizar para adivinar el número? Es decir, lanzamos el dado y sale el 6, pero nosotros no lo sabemos. Entonces yo quiero, hay otra persona que sí sabe que ha salido el 6. Entonces yo quiero adivinar, saber cuántas preguntas binarias, en donde la respuesta sea sí o no. Entonces, ¿cuántas preguntas tengo que hacer de forma binaria para acertar que es el número 6, en este caso, que lo hemos puesto de ejemplo? Entonces, lo podemos, como todas las probabilidades son las mismas, cada estado tiene la misma probabilidad, lo que podemos hacer es dividir la muestra en 2. Como son 16, pues la dividimos en 2. 8 hacia un lado y 8 hacia otro. Por ejemplo, tendríamos esta división. Entonces, podríamos preguntar la primera pregunta. ¿Está entre 1 y 8? Está entre los 8, podemos hacer esa pregunta. ¿Está entre los 8 primeros números? Entre los 8 primeros números. Es decir, ¿está en el 1 o en el 2 o en el 3 o en el 4 o en el 5 o en el 6 o en el 7 o en el 8? Entonces, te tienen que decir en este caso, entonces la primera pregunta está entre los 8 primeros. Entre los 8 primeros. Entonces se tienen que contestar que sí. Está entre los 8 primeros. Si te hubieran contestado que no, pues la siguiente pregunta tendrá que ser, si te hubieran contestado que no, es decir, que en vez del 6 fuera el 13, pues tendríamos que ir a este segundo segmento. Pero como nos han contestado que sí, pues entonces vamos a subdividir la muestra, porque las probabilidades son las mismas. Entonces, la segunda pregunta, pues ahora dividimos 8 entre 2 y hacemos esto. Entonces, podemos preguntar, ¿está entre las 4 primeras? Entre las 4 primeras, por ejemplo. Y aquí nos tienen que decir que no, porque es el 6. Nos tienen que decir que no, ¿vale? Pues entonces sabemos que están entre la 5, la 6, la 7 y la 8. Y entonces hacemos la tercera pregunta. Dividimos esto otra vez entre 2. Entonces, está en el conjunto 5, 6. Vamos a preguntar, por ejemplo, el 7 y el 8. ¿Es el 7 o el 8? ¿Es el 7 o el 8? Estas son las preguntas. Y entonces nos dicen que no. Entonces tenemos que ir a el segmento 5, 6. Entonces podemos, como tenemos dos opciones, podemos decir, ¿es el 5? ¿Es el 5? Y entonces nos dicen que no. Entonces ya sabemos, no tenemos que hacer más preguntas, porque ya sabemos que es el 6. Entonces, ¿cuántas preguntas hemos hecho? 4. 4 preguntas, que es justamente la cantidad de información, bueno, la media ponderada, el valor de la entropía. 4 preguntas. Y además son 4 preguntas binarias, de sí o no, de 0 o 1. Entonces hemos hecho 4 preguntas. Entonces, para el 6, para este caso, para el 6, tenemos que realizar 4 preguntas, porque las probabilidades son equiprobables.
Igualmente, si nos dicen el 10, también tendríamos que hacer 4 preguntas. Si hubiera salido el 10, el 11, el 12, también para cada uno de ellos tendríamos que hacer 4 preguntas, que es la cantidad de información que hay en cada uno de estos dígitos, en cada uno de estos estados. Entonces, son 4 preguntas que son 4 bits. Entonces, el número medio sería la media ponderada, la entropía sería lo que hemos visto aquí, el menos logaritmo en base 2 de p sub i, o el logaritmo en base 2 de n, que es el número de estados posibles. Pues ese sería el logaritmo en base 2, el logaritmo en base 2 de ¿qué? De n, que es 16. Entonces esto es 2 elevado a 4, 4 es el logaritmo, es igual a 16. Luego este logaritmo vale 4, que es la cantidad de preguntas que tenemos que hacer, ¿vale? Y esto sería la entropía correspondiente, la media de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, la media es 4, evidentemente. Bien, pues esta es la cantidad de información, o la entropía. Bien, ¿qué ocurre si no hay equiprobabilidad entre los estados? Pues que tendríamos que utilizar otros métodos, otros algoritmos para saber el número de preguntas que tenemos que realizar para adivinar el número que ha salido. Imaginaos, aquí cada una de las probabilidades son distintas porque el dado está trucado, de tal forma que evidentemente sumen 1. Podíamos, si nos dicen las probabilidades, pues podíamos hallar la entropía correspondiente. Y esa sería la cantidad de información que hay aquí. La cantidad de información que hay aquí. Entonces, habrá más información, la entropía será mayor cuando las probabilidades sean las mismas. Porque si todas las probabilidades son lo mismo, puede salir cualquier cosa. Sin embargo, si unos tienen una probabilidad mayores que otros, entonces ya hay cierta ordenación de posibles resultados. Luego, la entropía, la cantidad de información sería menor. La cantidad de información sería menor. ¿De acuerdo? Entonces, si no son equiprobables, entonces las preguntas, tenemos que saber cuántas preguntas tenemos que hacer de sí o no para obtener cada uno de los resultados. Y luego hacer la media ponderada, que no es más que la entropía. Bien, entonces ahí hay distintos métodos. Y hay uno que es el óptimo, porque hay que realizar el mínimo número de preguntas. El óptimo, el sistema óptimo, hay un algoritmo que es el algoritmo óptimo, el algoritmo de Huffman, que nos va a dar, el algoritmo de Huffman, que nos va a dar el número de preguntas que tenemos que realizar para cada resultado, número de preguntas para cada resultado, y luego nos da la media correspondiente. Sería la cantidad de información global, es decir, el algoritmo de Huffman nos va a dar la cantidad de preguntas media que hay que realizar de forma óptima, la mínima. Entonces, el número de preguntas que nos da Huffman se tiene que aproximar, va a ser mayor o igual que el nivel de información que lleva, que la entropía. ¿Vale? Entonces, esto es lo que veremos en el siguiente vídeo. Gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente vídeo que tratará sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, chao.